Bienvenidos todos a la casa del Señor y feliz año nuevo. ¿Algunos todavía no se han enterado que estamos en año nuevo? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no pasa nada, ¿no? Es como, yo recuerdo cuando cumplí los 18 años o esos eventos, ¿no? Cuando hice los exámenes finales de la defensa de mi tesis doctoral, pensaba que uno iba a salir, ¿no? Como algo especial. Y la vida siguió, ¿verdad? Uno cumple 18 años y la vida sigue, uno alcanza cotas en la vida y la vida sigue, entra un nuevo año y seguimos arrastrando cosas del año pasado, ¿verdad? Porque no podemos, por suerte o por desgracia, en este caso quizás muchas cosas por desgracia, por cuestión de la pandemia y demás, pero la realidad es que aquí estamos. Y yo creo que eso ya en sí mismo es un motivo para dar gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las dificultades. ¿Cuánto nos alegramos de ver a Elizabeth entrar? Hola, Eli. Nos alegramos de verte, Eli. El Señor nos ha ayudado en medio de enfermedades, de intervenciones quirúrgicas y bueno, pues eso creo que es un motivo más que suficiente para afrontar el año, confiando en la gracia del Señor, que ha sido suficiente y bastante en el año que termina. Y como el pueblo de Dios es un pueblo siempre positivo, un pueblo optimista, miramos hacia lo que viene por delante con la realidad de que la incertidumbre forma parte de la vida, pero por otro lado con la certeza de que el Señor es fiel y que su mano siempre está cercana a aquellos que en Él confían. Y por eso este año lo comenzamos también con esa actitud positiva, de decir, Señor, en tus manos están nuestros días, Señor, en tus manos están nuestros tiempos, lo que tenga que pasar, Señor, en tus manos está. Y yo creo que eso debe ser lo que nos dé aliento, lo que nos dé ese empuje que necesitamos para un nuevo año. En esta tarde nos reunimos para adorar al Señor, porque no dejamos de hacerlo con el tiempo, ¿verdad? Sino que al contrario, lo que buscamos es cada vez adorarle más. El tiempo nos enseña cuán hermoso es el Señor en nuestras vidas y cuán hermoso es adorarle. Y por eso estamos aquí en esta tarde. Así que dispongámonos a ofrecer este tiempo de culto a nuestro Señor y como siempre, pues comenzamos con un tiempo de alabanza, de adoración que nos dirige nuestro grupo de alabanza. Hoy no lo haremos en domingos posteriores, ¿verdad? Pero simplemente una pequeña cuña. Apreciemos el trabajo, la tarea de los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Qué hermoso es todos los domingos poder contar con el grupo de alabanza para que introduzca el tiempo de música, de adoración de la iglesia, que podamos nosotros expresar con nuestras voces, bajo la dirección del grupo de alabanza, nuestra adoración al Señor. Así que valoremos todos lo que hace el grupo de alabanza, lo que hacen los diferentes ministerios, ¿verdad? Llegamos, hay un equipo de puerta, en fin, todo lo que está sucediendo en este momento. Hay hermanos y hermanas que lo hacen posible y creo que entre todos, ¿verdad? Pues arrimamos el hombro y hacemos este tiempo de adoración un tiempo agradable para la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Feliz año una vez más y adoremos ahora al Señor con un cántico. Hermano Rubén, ¿cómo me decía que allí en su país, cómo dicen cuando preguntan cómo están? Dicen que están como. No, bueno, esa es la versión cotidiana, pero en la iglesia como en victoria. Es otra versión de chévere, pero bueno, es otra versión de chévere. En victoria, ¿verdad? Por eso queremos llenar el trono de alabanza, porque vivimos en la victoria del Señor. No en la victoria de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, pero sí en la del Señor. Y esa es la mejor resolución que podríamos hacer para el año que comienza. Siempre se nos habla de qué resoluciones hacemos para el año que comienza. Pues ir en victoria en el Señor. Yo quiero invitaros a que vengamos ahora un tiempo de oraciones. Yo cerraré después con una oración, pero quiero invitaros a oraciones breves, pero haciendo una declaración de confianza en el Señor para el año que comienza. Así que os invito a los que queráis que podáis elevar una oración al Señor por el año que comienza y por el propósito de elevar alabanza, de ponerle a Él en primer lugar en nuestras vidas. Vamos a orar. Amén. Sí, Padre Celestial, reconocemos el llamamiento que tú has hecho a nuestras vidas de ir por medio de tu Hijo Jesucristo de victoria en victoria.
Señor, victorias que no son triunfos nuestros, por nuestro mérito o por nuestro esfuerzo, Señor, sino que, como cantamos, la victoria está en Jesús, Padre Santo. Él es el que hace que nuestras vidas, Señor, como decía el profeta, pues salgan de ese hoyo cenagoso en el que a veces entran, Padre Santo, y tú afirmas nuestro pie sobre roca firme, Padre Santo. Y esa es la confianza con la que vivimos, Señor. El año ha terminado, pero no ha terminado, Señor, muchas de sus complicaciones, Señor, de sus dificultades. Pero nosotros, Señor, afrontamos el presente y el futuro sabiendo que en Jesucristo somos más que vencedores, Padre. Porque ni la vida ni la muerte, como dice el apóstol Pablo, nada nos podrá separar de ese amor que nos sana, que nos restaura, que es provisión, que es cuidado, Padre Santo. Queremos en este año que comienza darte a ti la honra y la gloria, Padre Santo. Queremos que tú seas, como siempre, el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Que no desviemos nuestro pie ni a izquierda ni a derecha, sino que puesto los ojos en Jesús, Señor, caminemos hacia esa meta a la cual tú nos has llamado. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, en el año que iniciamos. Señor, incertidumbres todas, pero más grandes que esas incertidumbres es nuestra confianza, Padre, de que tú estarás como hasta ahora lo has hecho con nosotros. Que iremos, Señor, protegidos por tu mano de poder, que tú serás refugio en el día de tormenta. Y, Señor, queremos declarar nuestra dependencia de ti. Queremos declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios por encima de todas las cosas y que nada queremos ni anhelamos fuera de ti. Señor, bendícenos en este día, en este tiempo de culto, que venimos a rendirte a ti porque tú lo mereces. Gracias, Padre, por cada una de las vidas y familias aquí presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que están colaborando en la puerta, medios técnicos, grupo de alabanza, Señor, en fin, en tantas áreas, Padre Santo, que hacen posible que podamos estar hoy adorándote. Pero por encima de todo, Señor, gracias por esa actitud que hay en el corazón de tu pueblo de venir a rendirte este culto. A ti sea la gloria, Padre, y nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Padre Santo. Amén. Jeremías 31. Capítulo 7. Jeremías 31, 7, del 7 al 14. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que esté encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos de derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él, y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová.
En esta tarde la meditación de la palabra del Señor la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permitidme que lo lea otra vez. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno de nuestros pequeñajos por allá atrás me preguntaba si iba a predicar hoy de los 3 Reyes Magos. Me ha pillado. Le he dicho que es para el domingo que viene. Así que ya tengo el sermón para el domingo. He empeñado mi palabra en eso. Hoy, primer domingo del año, me gustaría pensar en esa realidad del cambio de un año a otro, porque es el tiempo en el que, por lo menos socialmente, se suele hablar mucho, ¿verdad?, de esas ideas, de esos propósitos para el nuevo año. Cuando viene un año malo como ha sido 2020, pues dejarlo atrás, olvidarlo y pensar en cómo queremos, cómo nos gustaría que fuera el 2021. Y pensando y meditando sobre todo eso, pues el Señor puso en mi corazón estos versículos del apóstol Pablo. Vaya por delante que el apóstol Pablo no está aquí hablando de un tránsito de un año a otro, ¿vale? No es ese el contexto del que nosotros podemos extraer la lectura que hemos hecho en Filipenses. Pablo no está haciendo propósitos de año nuevo. Su situación es mucho más compleja. A nosotros nos parece, y legítimamente, ¿verdad?, que el tránsito del 2020 a 2021 pues acarrea una cuestión muy complicada por todo lo que ha traído la pandemia, independientemente de otras muchas situaciones que ya había en nuestro mundo, que se han ido creando, pero la pandemia ha sido ya pues lo que nos faltaba, ¿verdad? Y además con un carácter mundial, con casi ya 2 millones de personas que han fallecido en todo el mundo. En fin, estamos hablando de algo muy serio. Pero todavía, si miramos al contexto del pasaje, lo que Pablo está hablando tiene una mayor repercusión que el tránsito de un año a otro, por muy malo que haya podido ser 2020. Porque el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses, a quienes les dice que en ese momento, es decir, en ese tiempo en el que él les está escribiendo, Cristo tendrá que ser magnificado en su cuerpo. Y fijaros las palabras que dice, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es decir, el apóstol Pablo no está hablando de esa situación en la que pasamos un año que haya sido malo e intentamos abordar un año nuevo con buenos propósitos para que vaya a mejor. El apóstol Pablo está en esa situación, está preso y está a expensas de una sentencia judicial que él mismo reconoce que podría ir en cualquier dirección, incluso en su ejecución, en su muerte. Así que podemos imaginar que este tránsito en el que Pablo se encuentra es absolutamente brusco, radical. Estoy seguro de que Pablo en ese momento tiene la mente clara y despejada para valorar lo que es importante en su vida.
Seguro que las cosas accesorias, irrelevantes, ni siquiera pasan por la mente del apóstol Pablo. Seguro que él ahora, porque así también nos lo demuestra en su epístola, él sabe valorar lo que es importante y lo que es secundario. De ahí que se permite dar consejos a sus lectores sobre cómo ellos deben proceder en sus vidas. Unos consejos que le da a los filipenses que nos pueden servir a nosotros en esta fecha en la cual estamos pasando del año 2020 y nos adentramos en el año 2021 con todo el bagaje que el año terminado nos deja. Porque cambiamos de fecha en el calendario, ¿verdad? Pero lo que arrastramos pues viene con cada uno de nosotros. Ya quisiéramos que esto fuera como en el año del jubileo bíblico, ¿verdad? Que llegado los 70 años todas las deudas desaparecen, o una especie de tabula rasa, ¿verdad? Todo se pone en la línea de salida y empezamos otra vez de cero, sin deuda, sin compromisos, ¿verdad? Qué bueno sería eso. Pero no es esa nuestra realidad. No estamos en el año de jubileo, sino que algunos se me ríen diciendo, ya me gustaría, ¿verdad que sí? No estamos en ese momento, ¿verdad? Sino que estamos en el tránsito de un año a otro, arrastrando lo que el año previo nos ha traído a cada uno de nosotros. En medio de esta situación, el apóstol Pablo, en esta valoración clara de su situación, que insisto, es de vida o muerte, no estamos hablando de cosas en manera alguna menores, Pablo ha hecho a lo largo de la epístola una valoración de las cosas que forman parte de su vida, de su ministerio, y en el punto en el que nosotros hemos leído, Pablo reconoce que hay cosas que él no domina. ¿Vale? En esa valoración de circunstancias, Pablo es consciente de que hay situaciones, decisiones, cuestiones en su entorno que él no puede cambiar, que él no puede afectar en lo más mínimo. Como decía, está pendiente de una sentencia judicial que podría determinar su muerte o podría simplemente determinar su libertad. Y ahí Pablo ya no puede hacer nada. Él, como dice en el capítulo 1, ya ha dado cuenta de su fe en el pretorio. Los que estaban por allí se daban cuenta de que no era ningún malhechor, que estaba ahí por causa del Evangelio, pero la realidad es que la sentencia era una gran interrogante para él y ya no había mucho más que él pudiera hacer. Lo interesante de esto es que en medio de esa realidad vital tan grave, tan determinante, Pablo se fija en lo que sí puede hacer. Y por eso en el versículo que hemos leído dice, una cosa hago. Una cosa hago. Es decir, sí hay algo que está en mi mano. Sí hay algo que yo puedo hacer. Y esa cosa no es excusarse, esa cosa no es victimizarse, ¿verdad? Podría decir, ay, llegado este momento, qué pena de mí, ¿verdad? Con lo que yo he hecho por los demás y mira cómo me encuentro. Ay, Señor, qué pena, que voy a morir quizás. Pablo no entra en esa situación que quizás podríamos incluso decir legítima, ¿verdad? De preocuparse por sí mismo. Él no hace ninguna cuestión acerca de sus circunstancias negativas como un motivo ahora importante en su vida, sino que Pablo dice que una cosa es la que hace, y es fijar su atención en Dios. Y creo que esto, y ahora lo desarrollaremos un poco más, es algo que es una lección también importante para nosotros, porque también nosotros, como hemos dicho hace un momento, y en fin, no hay que extenderse, ¿verdad? Todo lo que arrastramos de dificultades en los trabajos, por enfermedades, cuestiones familiares, cuestiones de relaciones, cuestiones sociales, políticas, en fin, miremos donde miremos, seguro que hay un entorno alrededor de nosotros que no es bueno y que no controlamos. Esa es la realidad de la vida. Se escapa de nuestras manos la inmensa mayoría de las cosas. Y tristemente se escapan de nuestras manos aquellas cosas que pueden perjudicarnos.
Recordamos cuando Satanás tienta a Jesús al comienzo de su ministerio. Satanás le dice a Jesús, ven, y lo lleva a un monte alto. Y dice que le mostró todos los reinos de la tierra diciendo, te los daré a ti. Dice, porque son míos. Es decir, Satanás, el mal, se siente dueño de todo lo que hay. Y ante eso nosotros no podemos hacer nada. El poder del mal es superior a lo que nosotros podemos cambiar, afectar, transformar. Pero por eso el apóstol Pablo no se centra en su lamento, sino que dice, una cosa hago, y es fijarse en aquello que sí está en su mano, en aquello que sí puede cambiar. Una cosa hago. No podía evitar cuando leía este texto cómo el Señor Jesús le dice al joven rico, una cosa te falta. ¿Cuántas veces la vida depende de una decisión nuestra, de un rumbo, de una actitud, de una decisión bien tomada? Y Pablo pasa a explicar esa cosa una que hace, que la divide en varias partes. En primer lugar dice, para tomar esa decisión, olvida lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que quedaba atrás en la vida del apóstol Pablo? Sin duda, habría muchas cosas que él podría pensar y que había dejado atrás para fijarse en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, había dejado cosas que para él eran dolorosas, como su pasado. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Pablo había hecho mucho daño a aquellos que eran discípulos de Jesús. El libro de los Hechos nos dice que estaba cuidando la ropa de Esteban cuando lo estaban apedreando. Y sin duda, ese pasado doloroso podría haber sido un lastre para la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo dice que eso en él queda atrás. Y creo que también es un consejo importante para nosotros. Nosotros hay cuestiones en nuestra vida que debemos dejar atrás. Acciones de las que no estamos orgullosos. Acciones que nunca debimos hacer, pero que sucedieron. Y que nuestro sentimiento de culpa hacen que vuelvan una y otra vez. Pero el Señor dice que Él borra nuestras faltas, que Él limpia nuestras vidas y hace que nuestro pasado quede atrás. Y el apóstol Pablo es capaz de no quedarse anclado en la vergüenza de lo que fue su vida previa y se proyecta hacia adelante. Pablo, sin duda, también es consciente de que ha tenido que luchar incluso contra algunos hermanos, como son los judaizantes, que han enseñado un evangelio distinto al de la gracia en Jesucristo. Y eso también es una lección que a nosotros nos tiene que enseñar, y es a dejar atrás los resentimientos. Había gente que todavía perseguía a Pablo, incluso dentro de la iglesia, porque proclamaba a Jesucristo como suficiente y la ley no era necesaria para la salvación. Y había algunos que todavía estaban ahí urdiendo planes contra Jesús. No podemos ir hacia adelante si vivimos con resentimientos, si vivimos con recelos entre nosotros. Eso es un lastre que no nos permite mirar hacia adelante. Y el apóstol Pablo tuvo que dejarlo. Él había sido perseguidor. Él estaba resentido con los cristianos por proclamar a Jesucristo como el Mesías. Pero él en un momento dado tuvo que dejar todo eso atrás, porque si no, su vida no avanzaba. El dolor, la vergüenza, el resentimiento, las cosas que no debimos hacer y que hicimos tienen que quedar atrás para poder avanzar en el buen propósito de nuestro Dios. Es más, incluso Pablo dice que atrás deben quedar incluso nuestros méritos. En el principio del capítulo, el apóstol Pablo ha dicho que él también tiene cosas de las que presumir, ¿verdad? Esa frase dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Lo que Pablo está diciendo es, yo también tengo cosas de las que presumir. Si alguno piensa que tiene de qué presumir, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y Pablo dice que todo eso lo tiene ahora como basura. Eso no puede ser algo que le distraiga de esa una cosa en la cual él se tiene que centrar. Nuestros méritos a veces nos entorpecen porque nos hacen vanagloriarnos, porque nos hacen pensar más en nosotros que en aquel en el que tenemos que fijar nuestros ojos. Nuestros logros pueden hacer que perdamos perspectiva. Y por eso Pablo dice que él todo lo pasado lo deja atrás y se extiende hacia lo que está delante. Y aquí el apóstol Pablo usa una metáfora, un símil de un atleta y dice que se extiende a lo que está delante, es decir, que se mantiene enfocado. Cuando un deportista pierde enfoque, cuando hay deportistas que miran atrás o a los lados constantemente, los que han estudiado eso dicen que, entre otras cosas, eso hace que los deportistas pierdan energía y pierdan concentración. Por eso los entrenadores a los atletas le dicen: no mires a los lados, a la meta, mira hacia tu objetivo. Cuando alguien está mirando a los lados, no ve los tropiezos que pueda haber delante. Cuando alguien está mirando a los lados, un deportista mira a los lados, dicen que suben las pulsaciones y crece la ansiedad. Por eso el apóstol Pablo, tomando este símil del deportista, dice que yo no miro a los lados, que yo no me distraigo, que yo no estoy mirando a los demás, comparándome o haciendo, dejando de hacer, sino que me extiendo hacia lo que está delante. Tengo mi fijación clara. Y eso es, dice Pablo, proseguir a la meta. Así que fijaros, un hombre que está en ese tránsito que puede ser de vida a muerte, un hombre que vive unas circunstancias que escapan de sus manos, que no puede controlar, le dice a los creyentes en Filipos, aquella iglesia con la que él tenía esa relación tan entrañable, esos hermanos que le amaban y que estaban tan preocupados por él, les dice: hey, atentos, hay cosas que no controlamos, pero no perdamos la perspectiva. Hay una cosa que sí podemos hacer: deshacernos del lastre, deshacernos de un pasado que nos puede mantener anclados. Debemos extendernos hacia adelante y proseguir hacia la meta. Porque el apóstol Pablo sabía que eso sí era algo que él podía hacer con su vida. No podía controlar la decisión judicial, no podía controlar lo que la gente alrededor, los judíos, los líderes judíos podían pensar de él. Pero él sabía que había una cosa que sí estaba en su mano, y era fijar sus ojos en Jesús. Una sola cosa. Había un escritor cristiano, Søren Kierkegaard, que decía que la pureza del corazón es desear solo una cosa. Si deseamos otras, si hay otro interés, nos desviamos del objetivo. La pureza del corazón es desear una sola cosa. Y Pablo dice aquí: una sola cosa hago. Me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. Una meta que no ha alcanzado todavía, pero que sabe que es su objetivo. Y Pablo hace, como dice el autor de Hebreos, poner sus ojos fijos en Jesucristo. Y eso es lo que a él en este momento le da certeza. Eso es lo que a Pablo en este momento le da paz. Es en este momento en el que todas las incertidumbres del mundo están sobre él. Hay una cosa que puede hacer, y él no pierde la oportunidad de seguir con su vida centrada en Jesucristo. Y eso, sin duda, es una buena exhortación para cada uno de nosotros en un tránsito de un año a otro. En ese tránsito en el que traemos nuestro bagaje,
Y el apóstol Pablo dice que ese bagaje hay que dejarlo atrás. Claro, uno no puede dejar el riesgo de infectarse, uno no puede dejar, ojalá, ¿verdad?, la crisis de la empresa, decir, Señor, me deshago de ella y ha desaparecido, está ahí. Pero lo que Pablo está diciendo es que no va a dejar que esas circunstancias le anclen y le impidan ir hacia el futuro que Dios tiene preparado para él. El apóstol Pablo no es un absurdo idealista que no se da cuenta de lo que está pasando en su vida. Pero él entiende que como él no lo puede controlar, lo aparta a un lado y da pasos para ir allí donde el Señor le ha llamado. En los estudios bíblicos de los viernes, cuando hemos estado trabajando y meditando en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo decía, si somos del Espíritu, ¿qué debemos hacer? Andar en el Espíritu, ¿verdad? Es nuestra acción, es lo que está a nuestra mano. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No me voy a dejar anclar, no me voy a dejar frenar por un pasado, bueno o malo, sino que voy a mirar hacia adelante y voy a poner mi confianza en Jesucristo, aquel que ya está en la meta, aquel que ya ha conseguido para mí ese regalo precioso que los que confían en Él en su momento recibirán. Dice el versículo 12 que prosigo hacia esa meta para ver si logro asir, agarrar, llegar a aquello para lo cual fui asido por Cristo. Es decir, Cristo ya ha hecho su parte. Cristo ya está en la meta esperando a Pablo y a cada uno de nosotros. Y a lo que a nosotros nos toca, lo que a nosotros nos queda, es ir hacia la meta, hacia el llamamiento de Jesucristo. Y eso, queridos hermanos, creo que es útil siempre, pero tiene que ser relevante en este nuevo año. ¿Cuántas cosas escapan a nuestro control? Si hiciéramos una lista, ¿verdad?, serían tantas. ¿Cuántas cosas no sabemos lo que va a pasar de aquí a una semana? En la salud, en el trabajo, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en el mundo en el que vivimos, y lo queremos poner en su máxima expresión. ¿Quién puede decir qué va a ser de nosotros mañana? Pero sí podemos hacer una cosa, y es dejarnos atrás los miedos, dejar atrás los lamentos, dejar atrás aquellas acciones que nos dañan y mirar a Jesucristo como meta en nuestra vida. Hermanos, el éxito de la vida del cristiano solo es posible si fijamos nuestros ojos en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que los cristianos vamos de victoria en victoria. Y yo a veces cuando leo ese versículo me pregunto, Señor, pero sí, Señor, mira cuántas derrotas tengo. No son nuestras victorias, sino las de Cristo en nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que fijar nuestra confianza en Jesucristo. Eso sí lo podemos hacer y no podemos renunciar a ellos. Hermanos, nos tendremos que esforzar en el trabajo, nos tendremos que cuidar en la salud. Cuando vengan las vacunas, pues seguramente nos tendremos que vacunar y tendremos que hacer tantas cosas. Pero por encima de todo, lo que tenemos es que reforzar y afianzar nuestra relación con Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que es creyente y entre alguien que no lo es, lógicamente. La confianza en Jesucristo. Y no nos pueden encontrar en falta a nosotros en esa realidad. Necesitamos transmitir a nuestro mundo de que hay esperanza en Jesucristo, pero para eso nosotros tenemos que estar centrados, nosotros tenemos que estar enfocados en los que están a nuestro alrededor, que han descubierto que sus seguridades no son tales. Tienen que tener en nosotros confianza en Jesucristo. No la desesperación que tienen todos, sino que esa cosa que sí podemos hacer está presente en nuestras vidas, puestos nuestros ojos en Jesús. Esa es la solución para nuestro mundo y para nuestras vidas. Hermanos,
ni siquiera nuestros esfuerzos, que hay que hacerlos, son suficientes. Jesucristo es la respuesta a nuestras vidas. Jesucristo es la solución a nuestros problemas. Jesucristo es el todo para el creyente. Por eso, en el año que comienza, nosotros debemos mirar hacia adelante y poner nuestros ojos en Jesús. Nuestra fe es nuestra esperanza. Nuestra fe es nuestra solución. Si nosotros perdemos la fe, si nosotros empezamos a mirar a izquierda y a derecha, si nosotros empezamos a dudar, si nosotros empezamos a no creérnoslo, entonces nuestras vidas caen en la misma desesperanza y en la misma sin razón de aquellos que no creen. Pablo habla con la autoridad de aquel que sabe que en ello le va la vida. Y en ese momento dice que nada importa sino mirar a Cristo. Y nosotros debemos, como cristianos, mantener nuestra vista en Jesucristo. No podemos renunciar a ello. Empieza un año, como decíamos, con el bagaje que arrastra el que termina. Un año que va a traer sus propias intensidades. Esperamos que muchas buenas, pero sea lo que nos toque vivir. Digamos como Pablo, no controlo nada, pero una cosa sé. En Jesucristo está mi esperanza. En Jesucristo está el propósito de mi vida. En Jesucristo está la solución que yo necesito. Por eso, queridos hermanos, en este primer domingo del año, como lo hemos hecho otras veces, pero hoy, de manera enfática, digamos también, una cosa hago. No podré hacer muchas otras, pero una sí puedo hacer. Y es renovar mi compromiso de fe en Jesucristo. Renovar mi confianza en Él. Que cuando tenga problemas, voy a traerlos a Él. Que cuando tenga angustias, voy a volcar mi corazón en Cristo. Que cuando me sienta solo, voy a buscar su arrope. Que cuando me sienta desesperanzado, en Cristo pueda encontrar aliento. El apóstol Pablo da un hermoso ejemplo de que ni la vida ni la muerte pueden ser tan importantes como vivir centrados en Jesucristo. Y me gustaría que ese fuera nuestro propósito siempre, pero de manera especial nuestro propósito para el año que comienza. Una cosa hago, y es fijarme en Jesucristo y que Él sea el centro de mi vida. Que el Señor nos bendiga, que Él nos dé un buen año. Nuestra oración seguro que es: Señor, líbranos del mal, como Él nos enseñó a orar. Pero en medio de los imponderables, en medio de aquello que no podemos cambiar, sí podemos hacer. Confiar en aquel que es Dios de amor y que es Dios de vida. Que Él nos bendiga y que Él sea nuestro todo en este nuevo año. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bendito Señor y Dios. Una cosa anhelamos, y es amarte, Padre Santo. Es ponerte en el centro de nuestras vidas, para que tú seas nuestro presente y nuestro futuro, para que tú seas nuestro horizonte, Padre Santo, y para que en ti, Señor, un día alcancemos esa meta de vivir eternamente con tu Hijo Jesucristo.
Señor y Dios, no queremos poner excusas. Tú sabes las circunstancias que nos tocan vivir y cómo éstas nos afectan, porque no son sencillas, porque no las controlamos, porque nos superan. Pero, Señor, no queremos quedarnos estancados en ellas, sino que queremos mirar adelante a ese futuro que tú tienes para tus hijos, para tus hijas, para tu pueblo. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros en este nuevo año. Señor, miramos atrás y tú has sido bueno con nosotros. Y tu gracia no nos ha faltado. Y, Señor, seguimos anhelando que esa realidad se haga presente en tu pueblo en este año 2021. Pero no solamente en aquellos que en ti confían, Padre Santo. Queremos que este año 2021 sea un año de esperanza y de salvación para toda criatura, Padre Santo. Que tú traigas, Señor, un avivamiento en tu pueblo, que tú traigas un avivamiento en nuestro mundo, Señor, y que muchos se conviertan a ti, Padre Santo, que pasen de muerte a vida. Señor, tenemos a nuestro alrededor seres queridos, personas que amamos que aún no te conocen. Tenemos compañeros, Señor, de trabajo que no te conocen, vecinos, conocidos, desconocidos, da igual, Señor. Hay muchos que necesitan de ti y queremos que este año sea año de salvación. Que tú, Señor, sigas añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos para gloria y honra tuya. Y para ello nosotros, Señor, una cosa hacemos: fijarnos en Jesucristo, para que su presencia en nuestras vidas irradie en aquellos que están a nuestro alrededor. Que podamos ser luz en nuestro mundo, Señor, que llevemos luz a las tinieblas y Cristo resplandezca en las vidas de todos. Señor, guárdanos, protégenos en este año. Da salud a los que están enfermos, Padre Santo. Da sustento a los que están pasando necesidad económica. Trae paz, armonía, restauración, Señor, en las vidas en las que hay conflictos, en las familias, Padre Santo, en los matrimonios, en las relaciones padres-hijos. Señor, cualquier situación, que tú, Señor, seas el todo en nuestras vidas. Y para eso, Señor, venimos ante ti, entregando lo que somos y tenemos, para que tú hagas tu obra completa y preciosa en nosotros. A ti sea la gloria, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros en este año. Amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermanos, que tengamos un feliz año y no nos olvidemos de que hay una cosa que sí podemos hacer, y es poner nuestras vidas, seguir poniendo nuestras vidas en las manos del Señor. Que Él nos bendiga. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve